Bueno, pues vamos a dar inicio a este seminario web. Es algo muy sencillo, va a ser de conexión de red y cableado de los dispositivos. Esto es de parte de nuestro departamento de soporte. Me presento por los que no me conozcan o los que ya me conocen. Mi nombre es Henry Santana. Soy Technical Manager a nivel Latinoamérica. Así que cualquier duda, con toda confianza, háganmelo saber y estaremos aquí para resolver sus dudas. Vamos a dar inicio a la presentación. Y vamos a empezar con la configuración de red. Esto es ya sea para temas de conexión Ethernet o Wi-Fi para los dispositivos. En este caso vamos a utilizar como ejemplo la configuración del FaceDeep 3. ¿Sí? Para conectarnos al dispositivo mediante cable de red, vamos a entrar al menú. Vamos a ingresar primeramente con el usuario password admin por default, que es 0, y 1, 2, 3, 4, 5 sería la contraseña, ¿sí? Pasamos, posteriormente entramos al menú de red. Vamos a seleccionar Ethernet. Y posteriormente colocaremos los datos para la configuración. Digo, si me detengo un momentito, nada más estoy haciendo la misma parte en la terminal para que pueda servirles de guía, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, tenemos la opción de colocar en la parte Ethernet. Aquí ya nos adelantamos un poquito, vamos a darle un poco para atrás, ok. Como les mencionaba, en el tema de cableado mediante RJ45, podemos colocar la configuración ya sea IP fija o en su defecto si tenemos un servidor DNS o mediante un servicio de DHCP, podemos colocar la configuración de DHCP y en automático la terminal estaría tomando una dirección IP proporcionada de nuestro servidor. Voy a tomar, más o menos ahorita voy a cambiar la configuración de la cámara. Nada más me confirman si la pueden apreciar para que localmente puedan ver ustedes la configuración, cómo se vería en dado caso de que nosotros coloquemos. Ok, aquí está. A ver si se alcanza a ver. Si nosotros realizamos la configuración, aquí está, mediante red, en mi caso yo la tengo propiamente por Wi-Fi, pero bueno, vamos a hacer la simulación de que estamos haciendo la configuración. Entonces, como les mencionaba, entro al menú, le damos opción activo y podemos tener una IP estática, la cual yo puedo configurar, o en su defecto, puedo tener el modo DHCP. No sé si se alcanza a ver. ¿Ok? Estas dos configuraciones, a ver, vamos a hacer un ladito para acá. Ok, ahí está, perfecto. Sí, yo puedo colocar manualmente o en su defecto estáticamente la IP y hacer la configuración. Posteriormente a esto, una vez que ya tenga configurada la IP, yo puedo colocarle en Ethernet o en Internet para que yo pueda navegar o pueda identificar la terminal, ya sea mediante el localhost o en su defecto para que tenga salida a la nube. Yo puedo hacer la configuración de salida a Internet mediante cable Ethernet. ¿Ok? Ahí se aprecia. Una vez seleccionado le damos salir. ¿Sí? Y en automático ya podríamos tener configurada la terminal para que la podamos configurar o en su defecto reconocer mediante cualquier software de gestión, ya sea, llámese la plataforma cloud, o en su defecto podamos nosotros trabajar mediante el crosscheck estándar, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a la configuración de Wi-Fi.
Ojo, y recalco aquí, como nosotros vamos a trabajar mediante una configuración, ahí está. Lo que recomiendo es dejar inactivo el otro canal o el puerto de comunicación, en este caso el puerto de red. ¿Por qué? Porque voy a trabajar propiamente con la terminal en modo Wi-Fi. Si se dan cuenta, aquí ya tiene activo el modo Wi-Fi, ¿sí? Le doy DHCP o en su defecto coloco la IP fija, en este caso tengo la IP fija, te aparece el SSID de la red, el modo de IP estático, manualmente obtenemos el DNS y colocamos la IP, en este caso una IP genérica pública, 192.168.1.2.18 a 24 bits y con el gateway a 254, ¿sí? Posteriormente vamos a Ethernet y le vamos a modificar y vamos a colocar que es mediante Wi-Fi. Y en automático nuestra terminal te marca que ya está sincronizado con el cloud. Aquí sí se aprecia. Vamos a ver si se aprecia un poquito. Aquí ya está el icono de sincronizado y el de Wi-Fi ya en la terminal activo. ¿Sí? Digamos que esa es brevemente la explicación de la configuración que yo le voy a hacer a la terminal en caso de tener propiamente la conexión mediante red o en su defecto mediante Wi-Fi, que es el paso a paso. No sé si tienen hasta aquí alguna duda. Si tienen alguna duda, háganmelo saber y yo aquí les estaré resolviendo cualquier tema. Como podemos ver, en el menú es bastante intuitivo. Es nada más simplemente seguir los pasos, tener el usuario de administrador y password, entrar al menú de configuración, entrar al submenú red o network, seleccionar Ethernet, Wi-Fi, según sea el método de comunicación, hacer la configuración y posteriormente, una vez que yo ya tenga decretado sobre qué método de comunicación tendré o salida a Internet tendré, lo colocamos en el icono de Internet y colocaremos la configuración previa. O esto es, ya sea Wi-Fi, si estoy mediante Wi-Fi, o Ethernet, si estoy mediante ese medio. Nuevamente la explicación, como podemos ver, aquí es donde nosotros le vamos a decretar sobre qué tema o sobre qué medio vamos a estar configurándonos y sobre qué método vamos a estar comunicándonos hacia o tendremos salida a la nube. El DNS por default es el común, el 888, que es el de Google tradicionalmente, que es el que te va a dar salida a Internet o comunicación a la red externa, ¿sí? Este es un proceso igual muy importante. Voy a bajar, voy a cambiar la configuración en la terminal. Esto para obtener propiamente nuevamente los valores. Y volver a hacer la configuración. Vuelvo a poner la cámara. Permítame un momento. Ok. Entramos a la configuración Wi-Fi. Le damos activo. Cuando nosotros le colocamos agregar Wi-Fi, en automático todas aquellas redes que tengamos disponibles, vamos a ver si les aparece un poquito más. Ahí se aprecia. Ok. Como les mencionaba, todas las redes aquellas que tengamos nosotros
listas para conectarnos, te aparecerán en SSID y colocaremos el password y le daremos a agregar propiamente la red y por ende nos aparecerá. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Como les mencionaba, te aparecen todos los métodos de comunicación. Si está vinculado con la terminal, en dado caso que nosotros ya lo tengamos previamente configurado, o en su defecto una vez que esté lista la configuración, nos aparecerán los iconos en la parte superior derecha de sus pantallas, nos aparecerá los iconos donde está ya configurada la terminal y está trabajando sin problema alguno. ¿Ok? Esto aparecerá aquí, en esta parte de aquí. Vamos ahora a trabajar con el cableado básico de la terminal. Seguimos trabajando con las terminales. En este caso, hay que identificar plenamente si tenemos una terminal de control de acceso y de asistencia, tendrá un adaptador de corriente de 12 volts a 2 amperes, que es la fuente de alimentación. Si tenemos una terminal de control de asistencia, es un adaptador de corriente a 5 volts y 1 ampere. Sí, este es muy importante, este dato es muy importante, ¿por qué? Porque va a depender estrictamente de la funcionalidad de la terminal. Esto es, ya sea control de acceso, sabemos que de antemano tenemos que tener una fuente de alimentación de 12 volts y 2 amperes para poder soportar la funcionalidad, o en su defecto, si solo tengo un control de asistencia, tendremos nada más la necesidad de un adaptador de corriente de 5 volts y 1 ampere. Esto es para tomarlo en cuenta por si en algún momento necesitamos utilizar una fuente externa de voltaje, o esto es una fuente de alimentación tipo gabinete o una fuente de poder, ¿sí? Que no, donde optemos por tener una batería de respaldo propia o en su defecto, tenemos que tener estas, digamos que estos datos de capacidad bien claros para evitar algún fallo en nuestros equipos, ¿sí? Como les mencionaba, tenemos aquí el ejemplo del modelo de control de acceso, que es el P7. En este caso, nosotros vemos que tenemos los pines o en su defecto dónde vamos a conectar, y en orden ascendente está el de la conexión de corriente, la positivo de 12 volts, el GND o neutro. Tenemos el DS, ¿sí? El DM, el GND tierra, el normalmente abierto, el puerto común, el normalmente cerrado, el NC, el puerto WIGAN 0, el puerto WIGAN 1, el GND o tierra, y la comunicación 485A, 485B con su GND y el puerto WIGAN 0 y puerto WIGAN 1. Como les mencionaba, tomamos como ejemplo el FaceTip 3. Esto es para identificar la interfaz, ¿sí? Contamos con el puerto, con los dos primeros puertos de la interfaz, que es el de 12 volts, la entrada de alimentación. Una disculpa, pasó muy rápido. Voy a regresarla. Ahí está. Tenemos la fuente de alimentación o la entrada de alimentación, que es el de 12 volts y el GND o neutro. La salida WIGAN, en este caso tenemos el puerto WIGAN 1 y el puerto WIGAN 0. La entrada WIGAN 1, WIGAN 0. Estos identificados en sus colores. Ahorita les voy a mostrar el adaptador para que más o menos tengamos una idea de qué es lo que estamos trabajando. De hecho, tenemos la interfaz de campana, bel menos, bel más, y la activación de poder de la campana, ¿sí? Contamos también con el botón de salida, el exit button, en color púrpura,
Y tenemos la salida del relay, normalmente abierto, normalmente cerrado, y el puerto común. ¿Esto para qué nos va a servir? Para interactuar posteriormente con una chapa electromagnética. Esto es al momento de realizar el check, podemos trabajar con la chapa y hacer ese interrupción de circuito, y por ende se va a abrir la terminal, o en su defecto la chapa electromagnética, ¿sí? Y tenemos los puertos RS485 en color amarillo. Por ahí tenemos también el sensor de puerta y los GND que están en color negro o grises oscuro, ¿sí? No sé si tienen hasta aquí alguna duda. Bueno, seguimos. Tenemos el ejemplo donde vamos a hacer la conexión a una fuente de poder, donde trabajamos con el puerto común y el puerto normalmente cerrado. ¿Sí? También tenemos el sensor de puerta, que se está ocupando en el puerto de sensor de puerta, el GND que va junto con el botón de salida hacia propiamente el botón de salida y el sensor de puerta. Y tenemos la entrada de voltaje que va a interactuar con el normalmente cerrado y el puerto común. Esto es para trabajar o interactuar con la chapa electromagnética, ¿sí? Recordemos que siempre nuestra fuente de alimentación, en este caso para la Phase Dip 3, es de 12 volts y 2 amperes, ¿sí? Y ahorita, en este momento, les voy a enseñar pues, propiamente una maqueta que hice para que veamos ahí si nada más me confirman si se ve. Nada más me confirman si se ve en la pantalla. Un momentito. Ok, perfecto. Aquí tenemos una W2 Pro. Vamos a hacer el check y se inhibe la chapa electromagnética. Nuevamente, vemos que está la chapa electromagnética energizada. Pasamos. Y aquí vemos la interacción entre propiamente la terminal y los puertos propiamente de la terminal y los cables de alimentación de la fuente y hacia la chapa electromagnética. Confírmame, Hernán, si no estás viendo, si no se ve en mi pantalla. ¿Pudieron validar la prueba? ¿Pudieron revisar la prueba? Aquí la repito. Si podemos ver, prácticamente estos son el cable. Es el adaptador de la Phase Dip 3. Propiamente la tenemos aquí. Y tenemos la misma configuración para la W2 Pro. Realmente aquí está. Y interactuamos con la chapa electromagnética. No sé si tienen alguna duda, algo más que con lo que quieran ahondar. Prácticamente es muy sencillo este taller, nada más es para validar las conexiones, el tipo de conexiones donde prácticamente vamos a trabajar
con las terminales y cómo podemos interactuar con ellas de manera directa. En este caso utilizamos la W2 Pro y la FaceDeep 3 para la configuración de red para la FaceDeep 3. En el caso de querer configurar propiamente el control de acceso desde la terminal, lo podemos hacer sin problema alguno y sin necesidad de tener un controlador. En caso dado que quieran tener un panel con fuente de poder y controlador, en el caso de que tengamos uno o dos accesos y poder controlarlos desde las terminales, sin problema podemos interactuar con ellas, siempre y cuando que respetemos el voltaje que va direccionado hacia la terminal, que son 12 volts y 2 amperes, ¿sí? Pues prácticamente de mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por su compañía. Podemos conectarlo directamente al botón de salida, es correcto. Muy buena pregunta, gracias Adolfo. Podemos conectarnos desde el botón de salida. Y aquí muestro el ejemplo nuevamente. Aquí está el botón de salida con el GND. Y si en dado caso necesitamos interactuar con un sensor de puerta, sin problema podríamos trabajar con el sensor de puerta, conectando el GND del botón de salida y en el puerto o en el pin del botón de salida, ir cableado hacia, propiamente de la terminal, hacia el botón de salida. Esa es la ventaja de tener el multipin o multipuerto en nuestras terminales de control de acceso y en este caso en el FaceDeep 3, control de asistencia. No sé si quedó resuelta tu duda, Adolfo. De cualquier manera, en caso dado que ustedes requieran algún tipo de apoyo, soporte, con toda confianza háganoslo llegar a nuestro correo de soporte, support@ambis.com, y ahí estaremos apoyándonos con toda confianza, con toda exactitud en el tema o en los temas que ustedes nos expongan. Agradezco nuevamente su presencia. Si no tenemos, perdón, ¿cuántos botones puedes conectar? En este caso, hacemos el ejemplo de un botón de salida por la terminal. En dado caso que tú requieras más botones de salida o controlar, en caso dado que tengas más controles de acceso, que tú quieras, pues propiamente controlar de la terminal, te recomiendo que tengas un panel controlador para que puedas interactuar desde la terminal hacia los diferentes puertos de salida o puertos de comunicación, hacia el botón de salida, hacia las chapas electromagnéticas que tú en dado caso quieras abrir. No sé si quedó aclarada la duda, Adolfo. ¿Alguna otra duda más? ¿Alguien más que tenga alguna inquietud? ¿Algún tema que quiera ahondar en temas de comunicación de la terminal, en temas de cableado hacia la chapa electromagnética? Con toda confianza. Bueno, pues, muchas gracias por su asistencia. Nuevamente quedo a sus órdenes. Cualquier duda, tema, con toda confianza háganoslo llegar y estamos para servirles. Que tengan excelente tarde. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.